Muchas gracias. La verdad que empiezan ya a emerger algunas de las cuestiones que vamos a estar discutiendo. Y bueno, la idea es construir estos documentos, estos libros blancos, libros azules, como ustedes los quieran llamar, al final de esta cumbre, justamente para que den esa dirección. Yo se los digo, hago mi declaratoria, soy un demócrata, creo en la sociedad civil, creo en los consensos, creo que es la construcción desde la sociedad. Le creo menos al Estado, ¿sí? Y mucho menos al gobierno. Y miren que tengo amigos y también he estado y he transitado esa parte, pero no lo digo de mala fe, sino creo que lo debemos construir. Y reuniones como estas, ese es el propósito. Y que estén aquí los líderes, como decía, líderes consolidados, líderes emergentes, va a ayudar en eso. También creo que cosas están cambiando. Este foco en el Estado nacional, superpoderoso, luego en los 90s, esta descentralización y todo, creo que nos falta un paso más para realmente consolidar el primer nivel de atención, y es empoderar a las localidades y a los municipios. La salud municipal es la más relacionada con el primer nivel de atención. Mientras sigamos enfocándola desde el Estado, no se diga desde la federación, no va a descender. Y este es un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo. Hay una urbanización de la población. Hay que ponerle atención a las ciudades porque ahí en México está el 75% de la población. Hay quien dice que el 80%. Mal haríamos estratégicamente de seguir, y no que no se van a atender. Con la confianza del doctor Córdoba, Marcelo y yo nos tocó atender unos sistemas de salud dirigidos a las poblaciones más alejadas, de menos tamaño que era Caravana Salud. Un sistema de atención ambulatoria que hacía mucho más sentido que abrir centros de salud con un pasante perdido, que no le llegan los insumos y que no le llegan ni siquiera a la población. Pero seguimos enfrascados en ese modelo. No nos ensayamos nuevas fórmulas. Bueno, las ciudades le están dejando hacer caso y se están convirtiendo a nivel mundial. Lean un poco sobre la salud en la ciudad, salud urbana, porque es uno de los grandes temas para la atención primaria. La otra son los actores. Nosotros, las universidades, y esto, por eso me da un placer que haya aceptado estar con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Cermeño, porque este es un tema que venimos platicando con él desde que era decano de una de las mejores escuelas de medicina de este país. Debe algunas apuestas por ahí a un servidor, pero bueno, es otro tema de Alejandro. Pero es un tema de preocupación, de cómo las escuelas, cómo las universidades tenemos que impactar. Y si algo vimos o tuvimos la oportunidad de ver durante la pandemia, es cómo otras sociedades, otros países, se apalancaron en su inteligencia. Es decir, en esa experiencia, en ese conocimiento que estaba en las universidades. ¿Sí? Lo mencionaba ahorita el doctor Martínez Campos, incluso para la investigación. Aquí todavía el diálogo universidad-gobierno es un diálogo de sujeción, de sumisión. ¿Sí? Y cuando hay rectores y decanos o directores que alzan la voz, que hacen propuestas, van contracorriente. Tenemos que hacer fuerza, y no es política esto, es sentido común, porque si todas las universidades seamos públicas o particulares, somos de la sociedad y para la sociedad, y esa es la sociedad a la que nos debemos. Por eso para mí es un placer presentar al doctor Cermeño. Todos ustedes lo conocen, habrá que decir, porque es de lo más destacado que tiene, que es oftalmólogo, ¿sí? Eso de entrada, y luego se desvió un poco porque se hizo retinólogo. Ustedes conocen su trayectoria como profesor universitario, viene del lado de la medicina académica, grandes logros y sobre todo, como decía el rector emérito del TEC, el profesor David Noel, allá de los Altos de Jalisco, muy echado para adelante, ¿sí? Y tan echado para adelante que se hizo rector y anda allí en esos andares. Alejandro, muchísimas gracias, el escenario es tuyo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a esto. Yo les pido una disculpa de antemano, no soy nada técnico en lo que ustedes seguramente son los expertos. Mi vida de 42 años de médico
Se echó a perder en los últimos 3 porque ya dejé de dar consulta, que es lo que más extraño en el puesto de rector, pero bueno. Vamos a hablar, déjenme ver si, ok. Lo que es una crisis global. El doctor Valdés me comentó el tema de la responsabilidad social de las universidades en una situación de crisis global. Primero hay que discutir, desde mi punto de vista, qué es una crisis global. Lo entiendo como un hecho que tiene repercusiones en todas las acciones que afectan a la actividad humana. Partiendo de esto, hay un gran número de acciones que pueden ser responsables de una crisis global. En los años 40, la Gran Depresión económica afectó prácticamente a todo el planeta, aunque por cuestiones de época quizá la repercusión más grande fuera en el continente occidental. A principios del siglo XX, la mal llamada gripe española o la influenza afectó a Europa y América principalmente. En la época actual, bueno, algo está pasando con esto. ¿Ah? Perdón, pero… Ok. ¿Allá? Ok, perdón. La mal llamada gripe española, como lo comentábamos, que afectó principalmente lo que era Europa y América, y actualmente lo que es también una afectación de una crisis global, pues es la crisis económica por la mezcla de las economías mundiales. Y bueno, ¿qué decir de esta fotografía? Que cualquiera de nuestros alumnos pudo estar ahí, la crisis causada por esta pandemia del COVID-19, que la explicación más lógica para que esto pasara es la movilidad global que tenemos ahora. Por eso la dispersión. Bueno, ya sabemos que es una crisis global, ya tenemos algunos ejemplos. Ya la crisis está aquí. Ahora, ¿qué hacer? Esto puedo contestarles ahora con la enseñanza que nos ha dejado a nivel universidades esta pandemia. También lo comentó Jorge al inicio en su presentación. Hemos aprendido muy poco hemos aprendido, en verdad. La humanidad 3 años después del inicio de la pandemia sigue sumida en un verdadero vericueto. ¿Qué es lo correcto actualmente? ¿Clases en línea? Lo correcto es clases presenciales, híbridas, suspensión de actividades. ¿Qué es lo correcto? ¿Alguien aquí se puede parar y decirme con toda certeza qué es lo correcto? ¿Cubrebocas? ¿Vacunas? ¿Aislamiento? ¿Todo de eso? ¿Nada? ¿Quién se atreve, quién nos atrevemos a decir, yo voy a decirles qué es lo correcto? Yo les aseguro que ninguno nos atrevemos a parar y decir con certeza, yo me hago responsable de que esto es lo correcto en este momento. Las universidades estábamos preparadas para extender la oferta educativa a plataforma o en línea, como se quiera decir. Para eso el 2024-2025 teníamos contemplado que íbamos a empezar a crecer nuestras actividades en línea para incrementar el número de personas que pudieran acceder a la educación universitaria. Pero, pues la pandemia aceleró todo esto y como todo lo que se hace acelerado, pues no fue perfecto. Y esto no fue solo en México. Déjenme decirles que en aquel entonces, principio de la pandemia, un familiar mío, mi hermano, vivía en el norte de Italia y nos platicábamos frecuentemente y me mandaba unas notas de prensa en donde comentaban en los diarios italianos la dificultad que tenían algunas poblaciones rurales de ese país, del primer mundo, por supuesto, para tener conectividad firme
y seguir las actividades escolares en línea. Bueno, esto es una comunidad rural en Italia y no es muy parecido el panorama, pero es la verdad, ese es nuestro rural en el país. Y no hablaré más que de mi estado, también tenemos Huasteca, pero voy a hablar de la zona del estado en donde nuestra universidad pública tiene injerencia. Hay comunidades de pueblos 100% de pueblos originarios que no solo no tienen internet, que no tienen luz. Ahora pregúntenme, ¿cómo estas jóvenes, estos niños que están ahí, pudieron enfrentar académicamente la pandemia? Y antes de que me regañe mi querido doctor Jorge Valdés, voy a devolverme al tema principal. Intentaré comentar la responsabilidad social de las instituciones de educación superior durante la presente crisis. Reaccionamos relativamente rápido. Gracias a que la juventud de nuestras universidades nos ayudó a integrar las tecnologías de la educación, que si bien aún no son perfectas, por supuesto que permitió un avance en la enseñanza en esos años tan difíciles. Yo creo que eso estuvo muy bien, de estar pasmados y no hacer nada, a meternos a dar clases en Zoom, que no éramos ningunos expertos, pero de eso a nada creo que fue un buen acto lo que hicimos. Abrimos nuestros espacios a estudiantes que tenían dificultades de conectividad. Yo voy a hablar de mi estado, un estado con una dispersión terrible de población, en donde tenemos presencia en todas las regiones del estado, pero hay comunidades que están a 3 horas cercana de la universidad, de la parte de la universidad más cercana. Entonces, todos nuestros estudiantes, como seguramente todas las universidades lo hicieron, abrimos nuestros campus para que indistintamente de la licenciatura que fuera, nuestro estudiante pudiera ir utilizar nuestras conexiones, nuestro Wi-Fi, incluso nuestros equipos de cómputo, con todas las medidas pertinentes que esto llevaba de la mano estar en una crisis de pandemia. Creo que también eso fue una buena acción que tomamos las universidades. Se fortalecieron los canales de comunicación. Había áreas que no habíamos desarrollado mucho en muchas universidades públicas, nuestras plataformas, Twitter, Instagram, etcétera, que sí los teníamos pues, pero no era un vehículo prioritario, que en ese momento se volvió prioritario, y también hicimos algo por lograrlo. Creo que también todas las instituciones de educación buscamos hacerlo. Y la investigación y los servicios públicos se fortalecieron. Sin duda, en esos momentos la investigación se fortaleció en aspectos encaminados a la salud, específicamente al cuadro de COVID-19, y las universidades públicas como la nuestra iniciaron primero detección de virus, que creo que todos lo empezamos haciendo, y en algunos casos, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se comenzó de cero el proceso de lograr una vacuna, la cual en estos momentos está en una fase de desarrollo de campo, en pruebas en primates en un país en Asia, ya que en México no está permitido hacer ese tipo de pruebas, y creo que va bastante bien. Nada más como un comentario, que ya se dijo en la plática anterior, Pfizer invirtió más de $2,000 millones en desarrollar la vacuna COVID, iniciando con una plataforma ya funcional y ya estudiada. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva invertidos 12 millones de pesos con apoyo CONACYT, iniciando de cero la vacuna, lo cual va en una fase 2, creo que bastantes buenas expectativas. Pues no sé mucho cómo amaneció el dólar hoy, Jorge, pero creo que sí hay diferencia un poco significativa en la inversión. Además, las instituciones se abrieron no solo a la toma de muestras, que también fue otro punto excelente, y la detección de casos, sino se unieron firmemente, y me atrevo a hablar que por todas las universidades del país, se unieron firmemente a las campañas de vacunación en colaboración con nuestro
Ejército Mexicano y las autoridades sanitarias del país. Creo que también eso es algo bueno que hicimos en las universidades. ¿Qué nos falta por hacer? Hemos visto que dentro de todo hicimos algo bien, pero siempre hay un pero en estos asuntos. Detectamos la gran, pero verdaderamente gran diversidad de circunstancias que rodean la vida universitaria. Una comunidad con todo y otra con grandes deficiencias. ¿Y saben qué? Nos ha faltado ingenio y capacidad como país para ir haciendo cada día menos amplia esa diferencia social. Estamos inmersos en políticas públicas encaminadas a aumentar la brecha entre los que no tienen nada y los que tienen. Incluso denostando el esfuerzo de los que con estudios tratan de tener superación personal. Ha hecho una polarización social que llevará mucho tiempo revertir. Aquí falta mucho por realizar, aunque aclaro que esto no es un problema netamente de las universidades. Sigue habiendo diferencias importantes entre los salarios hombre y mujer en todo el mundo. Aquí no somos de excepción. Tenemos jóvenes que tuvieron que abandonar los estudios para trabajar y que por diversos motivos no han podido retornar a los cursos. Y falta de apoyos para poder incrementar las posibilidades de flexibilización de horarios de clases y hacerlos accesibles. No voy a decir nada nuevo para los que tenemos conocimiento de las universidades públicas, pero desde 1997 no hay plazas nuevas en las universidades públicas. Entonces, cuando me dicen que por qué no ampliamos los horarios para que los jóvenes puedan venir en la mañana y en la tarde, cuando solamente tienes un profesor de una materia y no tienes con qué contratar otro profesor, ahí está la explicación lógica. ¿Por qué no podemos tener más jóvenes en las universidades? Tenemos en la mayoría de las instituciones que renovar cuadros académicos. Nos estamos haciendo viejas las universidades, nos envejecemos y con una política que no existe o no tiene en sus miras la renovación del personal docente. Existen fondos de pensiones muy presionados, muy presionados, y pocas de las entidades han realizado acciones para fortalecerlos. Este es un gran problema que estallará en algunas instituciones en la próxima década. Según el INEGI, esto es un tema doloroso, creció 40% en estos 2 años y medio de pandemia, creció 40% la pobreza en el país y se incrementó el grupo de súper ricos de 1,200 familias a 1,600 con más de $1,000 millones de patrimonio. O sea, hay quien la pandemia benefició mucho. En palabras coloquiales, les vino como anillo al dedo. Les hablaré un minuto sobre el concepto de autonomía, que quizá para muchas universidades privadas no se entienda muy bien, pero que implica la autonomía, libertad y responsabilidad en la formación de profesionistas. Libertad para definir programas académicos que sean pertinentes a los tiempos y diversidad de opiniones e inclusión. Por ejemplo, y sin denostar, aclaro, en una universidad católica no se aceptaría un no profesar esta religión y el tema del aborto, por ejemplo, sería mal visto e incluso sancionado. Y no es que este tema sea fomentado en las instituciones autónomas públicas, pero se acepta y respetan diversas formas de pensar con universalidad de ideas y aceptación de las mismas. Y eso no hace que si eres católico y no estás de acuerdo con el aborto, no tengas cabida en dicha comunidad. Seguramente habrá gente que piense diferente, pero también respetarán tu opinión. Ahora esa autonomía que implica, por ejemplo, también la difusión de la cultura en toda la extensión de la palabra, no selectiva, conlleva la pertinencia social, algo que también habló ya Jorge, y rendición de cuentas. Esto último es muy importante para las universidades públicas, ya que el dinero que manejamos viene de un dinero público
y hay que dar cuentas claras a la sociedad. Esto de la diversidad cultural, les voy a poner un ejemplo en San Luis. El año pasado se presentó un ballet chino que teníamos contratado, si me permiten ponerlo entre comillas, en el 2019. Por la pandemia se suspendió y se vino a presentar el año pasado. Y estando el ballet anunciado, recibimos las sugerencias de Secretaría de Gobernación por petición de la Embajada de China que no se presentara, dado que era un grupo disidente de Nueva York, chinos de Nueva York, que venían a presentar eso. Nosotros como universidad pública dijimos, pues qué pena, ¿no? Esto es una universidad pública abierta que recibe universalidad de ideas. Eso es la bendición de estar en una universidad autónoma. En relación a la cultura y el arte, hay diversidad infinita de expresiones culturales entre música, en escultura, en pintura, etcétera. Y por supuesto no todo es del gusto de todos. En la difusión cultural tiene que ser con diversidad e inclusión ajena a percepciones personales. En este siglo XXI, toda acción en cualquier ámbito que realicen las universidades, y ya lo aclaró Jorge, no solamente públicas, sino las universidades en general, deben de tener una repercusión de bienestar social. Educación, investigación, difusión de la cultura y el arte, todo tiene que tener como objeto general una mejora a la comunidad. Valores, ética y fomentar la cultura, el arte, eso es, en mi punto de vista, el mayor logro que se tiene que obtener en la educación superior en este siglo. Espero que esto ayude a revertir la desigualdad social, ya que aunque existe, aquí muchos de ustedes aprecian así, no lo aprecian así, perdón, aún es un privilegio ser universitario. La cantidad de personas que pueden aspirar a una educación universitaria pública o privada es verdaderamente pequeño. La libertad de pensamiento y acción siempre limitará el respeto de la formación de pensar y de hacer de otras personas. Y el ser estudiante o maestro de las instituciones de educación superior debe de llevar de la mano este respeto a la diversidad de pensamientos, con inteligencia poder llegar a entendimientos y acuerdos. La vida universitaria tiene la enorme responsabilidad de lograr beneficio social, como se ha comentado. Un país que tiene esta cantidad de jóvenes en su población tiene que apostar a la educación para su progreso. Solo recordar que la aspiración de poder obtener el 50% de mexicanos en edad de educación superior en las aulas está aún muy, muy lejos de cumplirse. Por ello, les reafirmo, somos favorecidos al poder tener educación superior. Pondré otros ejemplos de responsabilidad social universitaria. Esto que están viendo es el CERN en Ginebra, en donde un grupo de mexicanos, universidades mexicanas participamos, entre ellas la Universidad de San Luis, en una de sus terminales, y es un trabajo mundial interesantísimo. Y también tenemos del lado, que a ustedes es su lado derecho, un grupo de estudiantes de enfermería en Tamazunchale, que es el sur de la Huasteca, frontera con Veracruz e Hidalgo, una parte muy pobre, y hablaremos de eso en un momento. Les pondré un ejemplo también de responsabilidad social de nuestras universidades. Tanlajas, un municipio en la Huasteca Sur del estado, es la zona piloncillera más importante de México, con una pobreza severa, gente que trabaja en sus trapiches, es el lugar donde se extrae y se trabaja el jugo de caña, trabajan de 4 a 5 personas, de 6 a 8 horas, y logran obtener entre 20 o 30 piloncillos, que les representa alrededor de 400 pesos, y que llega un mayoría. La universidad, con sus áreas de ingeniería en alimentos y de ingeniería en diseño industrial, idearon la forma de lograr más producto al mejorar la técnica ancestral del trapiche que usaban.
productores ya están organizados, venden sus productos con variadas presentaciones y con un valor agregado. Otro ejemplo de responsabilidad social universitaria es el proyecto CASITAS, que es el acrónimo del Centro de Apoyo para Salud Infantil y Tópicos Ambientales. Es otro ejemplo de cómo en la misma Huasteca Sur, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, de la cual somos centro colaborador en salud infantil, en una comunidad mejorar su nutrición con productos de la región, a mejorar el medio ambiente, limpiar el agua de los arroyos, entre comillas, cultivar agua de lluvia. Se les enseñó a mejorar sus productos de bordado y darles también. Se les da educación a mujeres y niños e incluso se les conecta a internet por medio de satélite y celdas solares porque no hay energía. En este proyecto, gracias al de maestría en mujeres indígenas, en donde la actualidad hay y una náhuatl desarrollando sus estudios de posgrado. También en la región más pobre del estado se cumplió con la importancia de tener mujeres de pueblos originarios en la licenciatura de enfermería con orientación obstétrica que tenemos en Transmisalia, como lo comenté hace un momento, y disminuir el porcentaje de muertes maternas tan importante en esas comunidades hasta hace unos años. Se ha incrementado el servicio de psicología en las comunidades para apoyar en lo posible la gran demanda de estos servicios durante y ahora en esta reciente post-pandemia. En fin, hay muchas cosas que las universidades e institutos de educación superior estamos realizando. Hay que hacerlo buscando siempre tener la cobertura de calidad educativa, lo cual no es fácil, ustedes lo saben. Ahora, en áreas de la salud, es donde en verdad hemos trabajado para continuar, porque créanme que hay licenciaturas que siguen pasmadas y siguen aún sin despertar después de la pandemia. Y aprovechando el tema del servicio social que comentó el doctor Martínez, creo que nuestros pasantes de todas las facultades aquí representadas, perdón el mexicanismo, pero no se rajaron, estuvieron al pie del cañón. Hay excepciones, como siempre, pero yo les diría que la gran mayoría de nuestros estudiantes fueron ejemplares en la pandemia. Y voy a estar en desacuerdo con lo que dijo Jorge, porque yo no creo que la crisis verdadera sea la que estamos viviendo actualmente. Yo siento que las pandemias vendrán, sin duda vendrá otra y otra, y habrá quien podamos morir en una pandemia, quien murió ya en una pandemia, pero lo que va a matar a la humanidad es el cambio climático. Y si nosotros, como educadores, no hacemos algo por hacer algo por mejorar y lograr revertir ese cambio climático, podremos tener vacunas, antibióticos y lo que ustedes quieran para que nos preparemos para la próxima pandemia, pero nos va a matar, quizá no a nuestra generación, pero sí a nuestros nietos, el cambio climático. Entonces, muchas gracias por su tiempo, espero haber sido puntual y larga vida a la ANFEM. Muchas gracias. Bueno, agradecerle como siempre a Alejandro varias cosas. Uno, la oportunidad de diferir. Nuestras comidas son muy interesantes, pero ese es el espacio. Los universitarios debemos ser ejemplos del disentimiento y la discusión inteligente, ordenada y respetuosa de las ideas, porque es ahí donde construimos, ¿sí? En estos momentos, esta sociedad tan polarizada, tan separada y con estrategias de cancelación en las nuevas generaciones, debemos enseñarlos a disentir, a discutir.
tampoco disentimos tanto. Creemos, y por eso yo le agradezco mucho a Alejandro, en el rol social que tenemos todas las universidades y todas las escuelas de medicina, sea con financiamiento público, donde como lo señaló el doctor Alejandro, hay una presión para dar cuentas muy claras, pero también las particulares, porque también el dinero viene de la sociedad y es para la sociedad. El dinero sale de nosotros, el Estado no lo inventa, ¿sí? Siempre viene de los sujetos, ¿sí? Y eso es muy importante. Alejandro, y un gran ejemplo, para los que no sepan qué son los TENEC, porque lo mencionó varias veces, son los huastecos, ¿sí? Es como se llaman ellos y se definen a ellos. Alejandro, muchísimas gracias, siempre un placer escuchar. Gracias. El diploma y un pequeño obsequio. Muchas gracias.